miércoles y nos vemos el día viernes a las 19 horas. En ese sentido, gracias, Estuardo, igualmente. Igual a José Alfredo, Sandra Victoria, Alessandro, por escribir ahí. Muchas gracias a todos ahí por sus buenos deseos. Karen también, muy buenas noches a todos. Entonces, previo a iniciar prácticamente en lo que será nuestra última clase hasta este punto, son 2 puntos realmente los que vienen acá, me parece. Entonces, hasta acá va a entrar el segundo examen parcial, compañeros, informándoles que siguen teniendo todavía un tiempo para los que no han elaborado el trabajo de investigación. Les recuerdo que tiene un valor de 10 puntos, ¿verdad? Netos. Y entonces de no presentarlo se quedan solo con 30 puntos, que es lo que va a tener el valor del examen parcial. Siempre con las 2 series de selección múltiple más la variante de falso verdadero. Sí, Estuardo, adelante. Bueno, Chelic, una pregunta respecto al trabajo. Yo tengo investigado casi 50 páginas, como usted había, hojas, perdón. No habría problemas a la hora de subirlo, como usted mencionó, como mínimo 8. Pregunto. Estuardo, usted tesis hizo, ¿verdad? No No, Lick, importa. lo que pasa es que como tengo varios docentes que me echaron la mano y me proporcionaron algunos libros Sí, digitales, pues, por supuesto. va, no importa. Entonces, sí, súbalo, sí, súbalo. Yo espero que sí aguante al Classroom y que a la hora de descargar su trabajo, pues yo no tenga ningún inconveniente hoy. Ok, gracias, muy amable. Compartirlos para que podamos sacar información también. Sería bueno también, ¿verdad? Sería muy bueno, ¿verdad? Apoyo esa idea. Sí, si los puede compartir sería muy bueno ahí para los compañeros, ¿no? ¿Verdad? Bueno, El grupo entonces, de WhatsApp lo va a compartir. gracias, Estuardo. Muy amable. Sí, porque prácticamente tenemos todavía 8 días, ¿verdad? A partir del día Por de hoy. compartir me va a dar 10 puntos, ¿verdad? No está dentro del instructivo, ¿verdad? Eso es por de buena gente de compañero que es, ¿verdad? Ahí sí que todos después, ¿por qué es un buen compañero? ¿Por qué es un buen compañero? ¿Verdad? Pero bueno, entonces, sí, ¿verdad? Esperamos que no nos vaya ahí la tecnología, Estuardo, ¿verdad? De su tesis que hizo ahí, ¿verdad? Sobre el trabajo de investigación. Sí, o sea, es decir, esto va a suceder. Hay quienes tal vez van a subir 20 páginas, van a subir 15 páginas, van a subir 26 páginas. En el caso de Estuardo, pues va a subir 25, ¿verdad? No importa, ¿verdad? Eso es el espíritu, pues, ¿verdad? Siempre hacia la excelencia. Muy bien, entonces va a ser, les va a aparecer como tarea de clase a partir del viernes a medianoche, ¿verdad? Y entonces van a tener todo el día para subirlo. Y se va a cerrar, va a estar programado para que se cierre el viernes a las 11:59, ¿verdad? Y entonces usted tiene todo el día para subirlo, para que no se preocupe, y nos vemos entonces en el Classroom acá con el enlace para que responda usted el examen, ¿verdad? Prácticamente tiene un aproximado de 2 minutos por pregunta, ¿verdad? Por favor, lea muy bien las preguntas, las instrucciones que se le pregunta. Recuerde que tiene la pregunta un grado de dificultad engañoso ahí, que es precisamente lo que hace que la pregunta se convierta en una pregunta que usted debe de razonar, para eso usted todas sus diapositivas las tiene que tener ya subrayadas a la mano porque las mismas van a salir. Realmente es una comprobación de lectura de estas diapositivas, ¿verdad? Eso es al final, ¿verdad? Karen, es lo que pasó en el primer examen parcial, pues, ¿verdad? Lo digo sobre todo por aquellos compañeros que, pues, no fueron muchos, la mayoría realmente está bastante bien con su punteo, sobre 30, pero sí también hubo punteos ahí, ¿verdad? No tan satisfactorios, pues. Pero me imagino que también son estudiantes que nunca ingresan al curso, ¿verdad? O lo hacen eventualmente y también eso también. O sea, hay que estar, disculpen la expresión, ¿verdad, compañeros? Hay que estar en la jugada, ¿verdad? Tampoco no se puede ganar a control remoto, como dicen muchos
por ahí, ¿verdad? Entonces sí hay que estar presentes en la clase, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces la clasificación de los juicios, no ni siquiera hemos agotado la unidad número 4 del programa, lo que hace muy denso el contenido. Recuérdense que ya tenemos a la vuelta el mes de mayo y ahí es donde se vienen los exámenes finales, ¿verdad? Vaya considerando que los últimos 15 días del mes de mayo son exámenes finales, entonces tendremos a lo sumo unas 3, sí, mucho, 4 clases más, ¿verdad? Entonces, así es esto, ¿verdad? Y así es el semestre y la semana del receso de Semana Santa, pues, y eso que no es presencial, porque en presencial, en este horario, siempre se sacrifica con la lectura del boletín, ¿verdad? Ahí está entonces compartiendo el compañero Estuardo algunos enlaces de los libros que él consiguió, ¿verdad? Bueno, muy bien, entonces vamos a iniciar indicando que la división o clasificación de los juicios jurídicos en base al autor, al filósofo, abogado y notable Fernando Javier Rodas Gramajo, ¿verdad? Vamos a empezar a utilizar la biografía de este jurista guatemalteco. Y entonces él nos ha indicado o nos indica precisamente en este punto que el juicio jurídico también se divide de formas semejantes al juicio enunciativo, ¿verdad? Está haciendo, y siempre va a ser una comparación precisamente. Y recuérdense que como todo esto va girando precisamente en torno a los estamentos y los pensamientos de los demás filósofos, de los grandes filósofos que aquí se van a comentar. Estudiando en la lógica aristotélica, ahí tenemos al primero, ¿verdad? Por razón de su cantidad, ¿verdad? Vamos a estudiarlo por la cualidad, por la relación y la modalidad. En ese sentido, para entrar a la primera clasificación o a la primera división, tenemos por su cantidad. Atendiendo por su cantidad, la primera clasificación va a ser entonces el genérico o los genéricos. Son los juicios jurídicos que en su parte denominada disposición jurídica, el concepto que alude al sujeto de derecho titular de la facultad o pasible del deber por su extensión es universal. Por ejemplo, el juicio jurídico referido al artículo 1816 del Código Civil, si después de perfeccionada la venta, el vendedor consume, altera o enajera o entrega a otro las cosas vendidas, el comprador podrá exigir otras equivalentes en especie, calidad y cantidad, o, en su defecto, su valor a juicios de peritos, con indemnización de daños y perjuicios en ambos casos. El concepto representado con los vocablos el comprador es por su extensión universal, ¿verdad? Porque pues no se está individualizando, no se está particularizando, no se está enunciando el nombre de alguien en especial. Por lo cual, pues entonces ese concepto del vocablo comprador pues hace extensión, es universal en base a su extensión. Individualizados, ¿verdad? Son los juicios jurídicos en los que el concepto representativo del sujeto del derecho titular o de la facultad pasible del deber por su extensión es particular, de modo determinado o singular. Este tipo de juicios están expresados en las resoluciones de los tribunales, verbigracia, ¿verdad? O comparando con los autos y las sentencias. Las resoluciones de tipo administrativo, los negocios jurídicos y los contratos celebrados entre personas particulares o jurídicas. Y ahí tenemos ya una gama más amplia, precisamente, en materia del derecho, ¿verdad? Por ejemplo, la resolución judicial dictada por un juez del ramo civil, que en un proceso ordinario ordena que se condena al señor Rogelio Vargas al pago de 100,000 quetzales dentro de los 15 días siguientes de notificado el presente fallo, a favor del señor Miguel Becker. El concepto de Rogelio Vargas es el concepto que por su extensión es singular, porque en este caso, pues entonces ya está individualizando a alguien en especial o en particular. Y tomado precisamente de un fallo, ¿verdad? De una resolución judicial emanada por un órgano jurisdiccional del ramo civil. Como se puede apreciar, no existe una categoría de juicios jurídicos en lo que, en su parte llamada disposición jurídica, el concepto que alude al sujeto de derecho titular
particular de la facultad o pasible del deber, por su extensión sea particular de modo indeterminado, ya que, como afirma Estuardo García Maínez, ¿verdad? Comentado por este autor, no sería posible aplicarlas a los casos concretos. No se podría individualizar los sujetos comprendidos en el concepto, por ejemplo, expresado con el vocablo de algunos. En todo caso, dichas significaciones elementales son parte de los juicios de tipo enunciativo y no jurídico. Por eso es que él inicia precisamente este punto, ¿verdad? Aludiendo o comparando precisamente que este tipo de juicios son de tipo enunciativo. De lo anterior se podrá objetar que al tratar de la división del concepto jurídico por su extensión denominada plurales o particulares, se citaron dos ejemplos de conceptos de esa índole manifestados en modo indeterminado, aludidos con las palabras varias personas y mayoría, que son parte de un juicio jurídico y por tal motivo se podrá inferir equivocadamente que también existe una tercera clase de juicios jurídicos en lo que el concepto se refiere al sujeto destinatario de la disposición jurídica, por su extensión es particular de modo indeterminado. Empero, de tal ejemplo es excepcional y no es razón suficiente para justificar la creación de un tercer tipo de juicios jurídicos por su extensión, ya que es suficiente para justificar la creación de un tercer tipo de juicios jurídicos por su extensión. En cualquier caso, de la parte indeterminada es posible precisar la vía interpretativa por el carácter sistemático del ordenamiento jurídico. Entonces, él está advirtiendo que en determinado momento podría entenderse que hay una tercera clasificación, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? Seguimos entonces. Por su cualidad, atendiendo a la cualidad, ¿verdad? Primero, acabamos de ver precisamente por su cantidad, ahora nos corresponde por su cualidad. En esta división tenemos o clasificación los primeros, que son permisivos o positivos. Veamos a qué atiende esta división. Y son los juicios jurídicos que permiten una determinada forma de conducta, acción u omisión. Por ejemplo, el juicio jurídico significativo en el artículo 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Toda persona tiene derecho de hacer lo que la ley no prohíbe, inclusive que habíamos comentado durante la primera unidad, precisamente. Y entonces, en este caso, podríamos decir que este artículo a lo que refiere es al hecho precisamente de no limitar, ¿verdad?, en la conducta del quehacer de las personas, es decir, un principio de legalidad, ¿verdad? Recordémonos que en el caso penal, que puede ser aplicado en este caso para todo el derecho, es de que si la norma, o sea, si no existe una norma jurídica que tipifique la conducta, pues entonces es permisivo, ¿verdad? Toda persona tiene derecho de hacer lo que la ley no prohíbe. Y está citando el artículo 5 constitucional. Ahora, contrario a esto están los prohibitivos o negativos. Veamos de qué se trata. Son los juicios jurídicos que prohíben cierto comportamiento, acción u omisión, verbigracia o simulado, por ejemplo, el juicio jurídico referido al artículo 10 del Código de Trabajo. Se prohíbe tomar cualquier clase de represalia contra los trabajadores con el propósito de impedirles parcial o totalmente el ejercicio de los derechos que le otorga la Constitución, el presente código, sus reglamentos y las demás leyes de trabajo o de previsión social y con motivo de haberlos ejercido, de haber intentado ejercerlos, ¿verdad? En este sentido, la norma es muy clara, taxativa para el patrono, ¿verdad? Sin embargo, no solo podría utilizarse en determinado momento este ejemplo, sino también en la parte procesal, que cuando hay emplazamientos, ¿verdad? Eso lo van a ver ustedes cuando estén viendo derecho procesal del trabajo, precisamente, que son parte de las consecuencias de plantear acciones de conflicto económico colectivo por parte de los trabajadores, ¿verdad? En ese sentido, pues entonces la norma sí es muy clara al precisamente prohibir. Entonces el efecto es negativo precisamente para lo que se pretende.
¿verdad? Porque entonces ahí está limitando y prohíbe taxativamente y está dentro de lo que es el fundamento legal, ¿verdad? De la norma que se prohíbe, ¿verdad? Tomar cualquier clase de represalias en contra de los trabajadores, ¿verdad? En ese sentido, pues sí está muy claro el ejemplo con relación a, por su cualidad, el juicio prohibitivo o negativo. Entonces vamos a tener solo esas en relación por su cualidad. Por su relación, tenemos la primera categoría o la primera clasificación o división, que son los categóricos, ¿verdad? Y inicia indicando en base a Hans Kelsen, a George Henry Van Wright, entre otros juristas citados por José Fernando Velázquez Carrera, que también lo utilizamos como autor precisamente de nuestras clases, determinan que los juicios jurídicos por su relación son categóricos. Primero, los pensadores mencionados sostienen esta categoría de juicios jurídicos en el caso de que la ejecución del acto coercitivo no está supeditada a la condición alguna. Y el segundo, sí, la condición de aplicación figura en su contenido. Y es que recordémonos que en el caso de Hans Kelsen tiene que ser de esta forma categorizada por la forma de pensamiento. Recordémonos el gran aporte que él ha hecho a nuestra ciencia del derecho, precisamente, imagínense, ¿verdad?, sus libros, ¿verdad?, de la teoría pura del derecho, solo por eso, para empezar, ¿verdad? Y luego dice que también en el segundo ejemplo, ¿verdad?, del segundo autor, que es George Henry Van Wright, ¿verdad?, en el caso es la ejecución del acto coercitivo no está sujeta a la condición alguna. Y, perdón, en el segundo sí la condición de aplicación figura en su contenido y es la forma precisamente de que ellos ven precisamente esta clasificación o subdivisión de los juicios categóricos por su relación. Y tal como se expuso al criticar la postura de los filósofos de la escuela analítica inglesa, que fue nuestra clase pasada, de la jurisprudencia, afirma que el juicio jurídico por su relación es un juicio categórico. Implica confundir la significación mental con su expresión verbal, es decir, con lo que está escrito y con lo que podía pensarse, por lo que todo juicio jurídico por su estructura de relación es hipotético y aún así la hipótesis no figura expresamente en una norma de derecho porque en tal caso está implícita. Y recordémonos que sí va a ser siempre un juicio categórico hipotético, ¿verdad? Porque lo que pasa es que es una hipótesis que podría o no podría suceder, ¿verdad? En el caso, agotando los categóricos, vamos a los disyuntivos. La hipótesis, la discusión jurídica puede integrarse por juicios relacionados por el concepto que gramaticalmente es la conjunción disyuntiva o por la letra O. Por ejemplo, el juicio jurídico expresado en el artículo 129 del Código Penal, el cual contiene juicios disyuntivos en la hipótesis, que establece la madre que impulsada por motivos íntimamente ligados a su estado, que lo produzca indudable alteración psíquica, matare a su hijo durante su nacimiento o antes de que haya cumplido 3 días, será sancionado con prisión de 2 a 8 años. Y esta palabrita o precisamente va a ser la categorización o la clasificación que lo va a hacer disyuntivo, ¿verdad? Esta palabrita o, ¿verdad? Como está citado en el ejemplo. Y es que ahí, si lo vemos, por ejemplo, ¿verdad?, está hipotéticamente comentando 2 circunstancias o 2 verbos, por así decirlo también. Matare a su hijo durante su nacimiento o antes de que haya cumplido 3 días de haber nacido, obviamente, ¿verdad? Entonces son 2 condiciones, ¿verdad?, precisamente las que a través de la letra O hacen la categoría de disyuntivo. Conjuntivos. La hipótesis y la disposición jurídica pueden integrarse por juicios relacionados por el concepto que gramaticalmente la conjunción copulativa. Y como ya hemos estado hablando mucho sobre la cópula, ¿verdad?, es la letra I. En el ejemplo verbigracia sería el juicio jurídico manifestado en el artículo 1705 del Código Civil, el cual contiene juicios copulativos en la disposición jurídica. El mandatario queda obligado por la aceptación a desempeñar con diligencia el mandato y a responder de
y a responder de los daños, esos daños, perdón, ¿verdad? No, daños y perjuicios que de no ejecutarlos se ocasionen al mandante. Me disculpo ahí, lo corrigen, por favor, son daños, no dalias, ¿verdad? No fue el teclazo ahí, pero dice, con diligencia y a responder de los daños y perjuicios, ¿verdad? Entonces, ahí está la cópula, ahí 2 veces mencionada, ¿verdad? Entonces, eso va a ser precisamente estos ejemplos, mejor si los subrayamos, hacemos la anotación de la letra I, que va a ser precisamente, digámoslo de esta manera, compañeros, el chivo que nos va a dar para distinguirlo, ¿verdad? Si yo les preguntara en el examen, ¿verdad? Si es la O, si es el I, y les pongo ahí ese ejemplo de ese artículo, ¿verdad? Ustedes entonces ya sabrán responder o elegir si es conjuntivo, si es disyuntivo, si es hipotético, si es categórico, ¿verdad? O si lo que yo estoy planteando es falso o verdadero, ¿verdad? Así como se hizo durante el primer examen parcial. Pero por favor, disculpen ahí el dedazo, son daños, no dalias, ¿va? Disculpen. Hacen la corrección, por favor. Y ahora tenemos los hipotéticos, ¿verdad? Dentro precisamente de esta división por su relación. El caso de los juicios hipotéticos jurídicos, como se afirmó al estudiar su estructura, por su relación son hipotéticos porque sus partes, supuesto y disposición jurídica están relacionados por el concepto que gramaticalmente es la conjunción condicional. Sí, tarararara, entonces, tarararara, ¿verdad? Porque es precisamente lo que nos va a atender precisamente a esa categorización de hipotético. El sí, tarararara, entonces, tarararara. Eduardo García Maínez expone que según la cualidad positiva o negativa del supuesto y la disposición jurídica, los siguientes modos de los juicios hipotéticos que se ejemplificarán con juicios jurídicos contenidos en el Código Civil. Son modos de los juicios jurídicos hipotéticos, que se refieren a deberes, modos positivos, ponens, supuesto y disposición jurídica positivos. Si ese es H, el sujeto O debe de ejecutar la conducta E, ¿verdad? Esto ya recuérdense que con el caso de Eduardo García Maínez, ¿verdad? Y en ese sentido, si no se preocupen, no les voy a preguntar nada de estas clasificaciones de él, ¿verdad? Porque él es demasiado profundo, ¿verdad? Y es precisamente la forma de hacer el aporte de él y hacer la diferenciación precisamente de todo su gran bagaje y gran legado filosófico jurídico que ha dejado a la humanidad, ¿verdad? El ejemplo, el juicio jurídico manifestado en el artículo 61 del Código Civil dice: el guardador o el administrador que adquiera para el ausente bienes o derechos por sucesión o título gratuito debe denunciarlo al juez respectivo dentro de 15 días y ampliará hasta el valor de estos bienes o de derechos la garantía que hubiere prestado, ¿verdad? Entonces ahí podemos nosotros precisamente buscar, por si vamos a ver, Estuardo dice, el ejemplo podría ser el terremoto, terremoto, sube si hace calor, estoy en lo correcto, licenciado. Sí, mire, lo que pasa que, para poder hacer la ejemplificación y la ilustración, como son juicios jurídicos, Estuardo, sí tenemos que buscar dentro de la norma, de cualquier ley que usted pueda leer. Y entonces buscar precisamente los presupuestos que él está informando. Modos de los juicios jurídicos que se refieren a deberes, modos positivos, pones supuesto disposición jurídica positiva. Si ese es H, el sujeto O debe ejecutar la conducta D. Entonces el ejemplo es: el guardador o el administrador que adquiera para el ausente bienes o derechos por sucesión o otro título debe de denunciarlo al juez respectivo dentro de 15 días de ampliar hasta el valor de los bienes. Lo que ahí está indicando precisamente la norma es que le está obligando a tener esa conducta, ¿verdad?
Entonces, en este caso, sí, Estuardo, el ejemplo sí no nos quedaría muy bien, ¿verdad? Ahora, si fuera un juicio, ¿verdad? Nada más una clasificación de un juicio, sí, pero en este caso recuérdense que estamos ante el tema de la clasificación o división de los juicios jurídicos, ¿verdad? Entonces, tal vez si hacemos esa ejemplificación exhaustiva en cualquiera de nuestras leyes, ¿verdad? Pero en este caso, si yo les llegara a preguntar, va a ser en base a estos ejemplos, no de nuevos, ¿verdad? Por eso es de que ustedes pues hacen muy bien en estar presentes, apenas 85 personas, de casi 200, más de 200 personas, o sea, ni siquiera tenemos la mitad. Yo sé, es viernes, ¿verdad? Segunda hora, previo a los exámenes parciales, yo qué sé, ¿verdad? Pero ustedes tienen precisamente esta actitud positiva de ustedes, ¿verdad? Que precisamente los va a hacer merecedores de tener y de ser recompensados con el punteo en base a lo que yo estoy explicando. Mientras los que no, tal vez solo van a descargar hasta tal vez un día antes del examen y buscando, ¿verdad? Yo ya me imagino, locos ahí en el montón de impresiones de diapositivas, ¿verdad? ¿Y a qué horas, verdad? Entonces, esa sería la actitud, ¿verdad? Bueno, número 3. Tolendo ponen supuesto negativo disposición jurídica positiva. Si ese no es H, el sujeto O debe ejecutar la conducta D. En el juicio jurídico expresado en el artículo 307, siempre el Código Civil, mientras no se nombre tutor o protutor y no se disciernan los cargos del juez de oficio o a solicitud del Ministerio Público, deberá dictar las providencias necesarias para el cuidado de las personas del menor o incapacitado y de la seguridad de sus bienes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es un supuesto negativo que al final va a tener una disposición jurídica positiva, ¿verdad? En el sentido de que el juez es el que tiene que, en este caso, enmendar la plana positivamente, pero va a ser, o sea, la actitud es negativa, pues, ¿verdad? Porque si no hay, ¿verdad? Un tutor o protutor, imagínense, va de los bienes, ¿verdad? Entonces, el juez, inclusive la ley establece de oficio, ¿verdad? Tendrá que o a solicitud del Ministerio Público, deberá dictar las providencias necesarias para el cuidado, del cuidado de la persona, del menor incapacitado y la seguridad de sus bienes, ¿verdad? Entonces, es un supuesto negativo, pero que va a tener una disposición jurídica positiva. El siguiente, modos negativos, ¿verdad? Saliendo ya de los modos positivos. Ahora, modos negativos ponen toles, supuesto jurídico y disposición jurídica negativa. Si ese es H, el supuesto O, no debe ejecutar la conducta P, ¿verdad? Como primero lo lanza y lo advierte como Eduardo García Maínez en fórmula, ¿verdad? Como él está acostumbrado a ejemplificarlo. Pero el ejemplo es el juicio jurídico aludido en el artículo 310 del Código Relacionado que preceptúa en su parte conducente. Los extranjeros no están obligados a aceptar el cargo de tutor o protutor, ¿verdad? Ahí no está subrayado con negría lo que dice, ¿verdad? Que es propio de él, ¿va? Pero en el supuesto, en este ejemplo, es implícito, pero refiere a que el juez nombre a un extranjero como titular del protutor, ¿verdad? Alguien por ahí había activado su teléfono, su micrófono, perdón, creo que sí se le activó ahí. Bueno, seguimos. Tolendo tolen supuesto disposición jurídica negativa. Si ese no es H, el sujeto O no debe ejecutar la conducta P, ¿verdad? Si lo vemos cómo es que va la evolución, ¿verdad? Positivo de hacerlo, disposición negativa, pero después se vuelve positiva y sucesivamente así es como va. En el juicio jurídico significativo, en el artículo 318 del cuerpo legal mencionado del Código Civil, los que no fueren parientes del menor o incapacitado no estarán obligados a aceptar la tutela o protutela si hubiera personas llamadas por ley, que no tengan excusa o impedimento para ejercer aquellos cargos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿verdad?
no deben ejecutar la conducta, ¿verdad? Y la norma está siendo clara que no van, o sea, pueden rechazar pues esa disposición de hacerlo, ¿verdad? En el caso de ser tutores o protutores, ¿verdad? Modo de los juicios jurídicos hipotéticos que se refieren a derechos. Modos positivos. Ponen, supuesto disposición jurídica positiva. Si ese es H, el sujeto P tiene el derecho de observar la conducta F. En el juicio jurídico expresado en el artículo 47 del Código Civil que establece en su parte conducente, cuando el ausente tenga bienes que deba de ser administrados, cualquier persona capaz o el Ministerio Público debe denunciar la ausencia y solicitar el nombramiento del guardador de los bienes, ¿verdad? Atendiendo precisamente al modo positivo, ¿verdad? Y ahí en este caso, entonces, al enunciar precisamente el derecho de observar la conducta precisamente de las personas precisamente que están llamadas a ser tutores o protutores. En el siguiente caso, Tolendo pone en supuesto negativo disposición jurídica positiva. Si ese no es H, el sujeto P tiene el derecho de observar la conducta F. ¿Esto cómo sería? El juicio jurídico referido en el artículo 220, en el cuerpo normativo indicado, el hijo no fue reconocido voluntariamente, tiene derecho a pedir que jurídicamente se declare su violación y este derecho nunca prescribirá respecto de él, ¿verdad? Es decir, hay una conducta ahí que la norma precisamente, está indicada a que se debe observar la conducta de la persona, ¿verdad? Modos negativos. Pasando ahora a los modos negativos. Poniendo TOLEX, supuesto positivo y disposición jurídica negativa. Si ese es H, el sujeto O no tiene derecho a ejecutar la conducta P. Por ejemplo, el juicio jurídico aludido en el artículo 52 del Código Relacionado. Cuando el guardador de los bienes del ausente sea removido por su culpa, no tendrá derecho a retribución alguna, ¿verdad? Entonces, pues obviamente ahí, ¿verdad? Es negativamente, ¿verdad? La situación precisamente para la persona. Pero en este caso, ¿verdad? Es precisamente la remoción de la persona precisamente allí, ¿verdad? El guardador de los bienes, ¿verdad? Va a ser removido por culpa de él, ¿verdad? Entonces la actitud precisamente es, o el efecto, perdón, es negativo. En el juicio jurídico significado, en el artículo 3 del cuerpo legal mencionado, si dos o más personas hubiesen fallecido de modo que no se pueda probar cuál de ellas murió primero, o se presume que fallecieron todas al mismo tiempo sin que pueda alegar transmisión alguna de los derechos entre ellas, ¿verdad? Que va a ser precisamente un modo negativo también ilustrativo. Luis Alberto Padilla, a diferencia de Eduardo García Maínez, no desarrolla los modos de los juicios jurídicos hipotéticos según versan sobre los derechos y los deberes, como sí lo está haciendo Eduardo García Maínez. Es importante aclarar en los modos estudiados por Eduardo García Maínez. Primero, se fundan en el análisis de la manifestación lingüística y verbal del juicio jurídico, es decir, las normas del derecho. Por lo que, si dicho filósofo destacó los modos de tal significación mental, según refieren a deberes o derechos, es por el aspecto explícito de la disposición jurídica, lo cual no implica que el elemento del pensamiento referido únicamente comprenda la atribución de facultades o la imposición de deberes, ya que contiene a ambos, es bilateral, es decir, no solo por el efecto que está indicando, sino precisamente por la exegesis o la interpretación que hay que darle a la misma. Y segundo, lo determinante del carácter positivo o negativo de los juicios jurídicos que refieren a deberes o derechos es la cualidad de la disposición jurídica, ¿verdad? Que en este caso es, para mí, de las significancias más importantes de la aclaración es precisamente de esta clasificación de Eduardo García Maínez, ¿verdad?
precisamente lo determinante del carácter positivo o negativo de los juicios jurídicos que se refieren a deberes o derechos y es la cualidad de la expresión jurídica y eso obviamente va a atender a la clasificación que él está dando, ¿verdad? Por eso es muy importante tener bien claro, analizar, estudiar. Y miren, acá esto es solo un pasón muy general, pues, ¿verdad? Pero para convertirnos en eruditos o especialistas, pues, ¿verdad? Habría que estudiar completa la obra de la forma del pensamiento de Eduardo García Maínez, ¿verdad? Que al final es pura filosofía del derecho. Muy bien, y ahora entraríamos la clasificación por la modalidad, ¿verdad? Ahí está Estuardo González compartiendo, compañeros, otro enlace de otro libro. En los juicios jurídicos, la modalidad alude, como afirma Nicolai Hartmann, citado por Eduardo García Maínez, en el modo de la permisión o del obligamiento o de la obligación. Sobre esta división, el último pensador indicado afirma que el juicio jurídico es apodíctico, ¿verdad? ¿A qué se refiere precisamente con relación a esto? La realización del supuesto jurídico implica que el sujeto de derecho necesariamente tiene la facultad o el deber de observar cierta conducta prevista en la disposición jurídica. Por ejemplo, por el juicio jurídico expresado en el artículo 28 de la Constitución Política de la República que versa sobre el derecho de petición. Antonio Palma, por ser habitante de la República de Guatemala, necesariamente tiene derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, hablando del principio constitucional de, precisamente, de petición, ¿verdad? En este caso, entonces, a esta clasificación, entonces Eduardo García Maínez la ha denominado también apodíctico, ¿verdad? Porque en este caso, pues, entonces, es una disposición jurídica, ¿verdad? Inclusive yo aquí le podría indicar positiva a favor, ¿verdad? Y en este caso de la ciudadanía. Recuérdense que esto, por ejemplo, del artículo 28 constitucional, sirvió inclusive en su momento para entonces hacer el proyecto de la famosa ley de acceso a la información pública, inclusive, ¿verdad? Entonces, hay toda ya una ley desarrollada, inclusive de conformidad con la misma, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La Procuraduría General de la Nación es la que está precisamente encargada de verificar y llevar precisamente la supervisión del mismo. Y según estadísticas, pues actualmente son las municipalidades las que más violan no solo principio constitucional, sino también el derecho del acceso a la información pública, ¿verdad? Esto es bastante interesante porque precisamente este fundamento filosófico, mire cómo sirve precisamente para ver lo pragmático de la ley y cómo es que debiera de funcionar en la actualidad. Hay muchas instituciones de gobierno, inclusive, que hasta que ya crearon, sobre todo ahorita en pandemia, crearon sus portales, ¿verdad? Y ahora usted en línea puede solicitar la información, ¿verdad? Y entonces se la dan fácilmente. Hay un plazo ahí de 10 días. Es una ley muy interesante esta, la de acceso a la información pública. La siguiente clasificación serían los asertóricos. El juicio fundado en el apodíctico, que declara la existencia efectiva del derecho conferido a una obligación impuesta por la realización de la hipótesis vista anteriormente, verbiráse con el fundamento del ejemplo utilizado en los juicios jurídicos apodícticos. Antonio de Palma, por ser un habitante de la República, efectivamente tiene el derecho de dirigir individual o colectivamente las peticiones a la autoridad, ¿verdad? Lo asertórico viene de la asertividad, entonces en ese sentido, pues no hay mayor precisamente análisis que hacer con relación precisamente con esta clasificación. Ahora viene una clasificación muy peculiar, ¿verdad? Que me llamó mucho la atención, que es el problemático, ¿verdad? El juicio fundado en el apodíctico que expresa la posibilidad del ejercicio del derecho conferido, el cumplimiento del deber impuesto por la realización del supuesto jurídico y con fundamento en el ejemplo utilizado en los juicios jurídicos apodícticos y asertóricos. Antonio de Palma, habitante de la República de Guatemala,
posiblemente ejerza el derecho de dirigir individual o relativamente peticiones a la autoridad, ¿verdad? Hipotéticamente hablando también, ¿verdad? Podría categorizarse, ¿verdad? Un hipotético problemático porque es posiblemente, por eso está entre comillas, precisamente, ¿verdad? Porque entonces no encuadran en ninguno de los dos anteriores. Esta última modalidad expresa que el sujeto facultado y obligado y las alternativas de su conducta, las cuales no corresponden necesariamente a las previstas en la disposición jurídica del juicio jurídico, ¿verdad? Por eso le denominó precisamente esta clasificación de problemático. Muy bien, hasta ahí entonces, compañeros, el tema de las clasificaciones del juicio jurídico y de la división, ¿verdad? Que entonces es por su cantidad, ¿verdad? Por su cualidad, por su relación, ¿verdad? Y que de las de clasificaciones más largas de García Maínez por su relación, ¿verdad? Por su modalidad, que estas son las últimas vistas, ¿verdad? Precisamente también en base a Eduardo García Maínez. Creo que no está muy complicado el punto, está bien ejemplificado precisamente para poderlo entender. Y el último punto, ¿verdad? Ya en estos últimos 15 minutos para que usted ya se retire y se vaya a relajar, inclusive se tome ahí una su bebida espirituosa si quiere relajarse más, ¿verdad? Y entonces, o empezar a estudiar, usted decide, ¿verdad? Ya para el primer examen del día lunes, que me imagino ya sábado y domingo va a estar usted en estas, porque como hay que trabajar ya a partir del lunes también, ¿verdad? Entonces, ya son los últimos 15 minutos, los que nos quedan precisamente para explicar las formas típicas del juicio jurídico. Las formas típicas del juicio jurídico. De conformidad con algunos filósofos del derecho como Eduardo García Maínez, José Fernando Velázquez Carrera y Luis Alberto Padilla, disponen de los juicios jurídicos como los enunciativos, según su cantidad y su cualidad para establecer en lógica jurídica lo que se estudió en la lógica general como formas típicas, ¿verdad? Se expondrán los estudios del primero de los mencionados, quien determina las siguientes formas típicas de los juicios jurídicos. Número 1. Juicios jurídicos que se refieren a deberes. Y entonces empieza esta forma, ¿verdad? Denominada por Eduardo García Maínez como universal positivo. Simbolizado así, STD, que se refiere a un juicio jurídico con el esquema. Todos los miembros de la clase E tienen el deber jurídico de, por ejemplo, el juicio jurídico significado en el artículo 7 de la Constitución Política de la República, que establece toda autoridad facultada para detener a las personas deberá notificar inmediatamente a los detenidos en forma verbal y por escrito de la causa que motivó su detención, autoridad que la ordenó y lugar en el que permanecerá, ¿verdad? Eso es toda autoridad a toda persona, ¿verdad? Y entonces ahí está simbolizado precisamente con la fórmula que Eduardo García Maínez está invocando. Universal negativo, que significa así, STD, que alude a un juicio jurídico con la forma ningún miembro de la clase S tiene el deber jurídico de. El ejemplo sería el juicio jurídico contrario al citado en el universal positivo, que establecería ninguna autoridad facultada para detener a las personas deberá notificar inmediatamente a los detenidos en forma verbal y por escrito por la causa que motivó su detención, autoridad que la ordenó y lugar en el que permanecerá, ¿verdad? Entonces, sería lo negativo, es lo contrario precisamente al juicio anterior. Particular positivo, representado así, SNTD, que expresa un juicio jurídico con la estructura, el miembro S1 y el miembro S2, o el miembro SN de la clase S tienen el deber jurídico D. Y el ejemplo jurídico sería fundado en la utilización en lo universal positivo que determinaría los agentes de la Policía Nacional Civil. Vean ustedes, Pedro Orellana, Andrés García y Carlos Maldonado deberán notificar inmediatamente al detenido en forma verbal y por escrito de la causa que motivó su detención, autoridad que la ordenó y lugar en el que permanecerá.
Entonces es particular positivo porque ya está comentando, ya está individualizando y particularizando entonces a personas. Verán, en este caso a los agentes, que en este caso obviamente van a practicar entonces esa aprehensión en contra de la persona, ¿verdad? Detenida, por eso está clasificado como particular positivo. ¿Y cuál sería el particular negativo? Formulado así, SNTD, que manifiesta un juicio jurídico con el esquema. El miembro S1 o el miembro S2 o el miembro SN de la clase S no tienen el deber jurídico o, que en este caso sería el juicio jurídico contrario al particular positivo que preceptúa Pedro Orellana, Andrés García, perdón, ahí por el malteclazo es García, y Carlos Maldonado, no deberán notificar inmediatamente al detenido en forma verbal y por escrito por la causa que motivó su detención, autoridad que ordenó y lugar en el que permanecerá, ¿verdad? Ese es un particular negativo porque precisamente sigue la individualización de los agentes, ¿verdad? Pero la conducta es no deberán notificar, ¿verdad? Los juicios jurídicos que se refieren a derechos, ¿verdad? Que es entonces otra de las formas que típicas del juicio jurídico. Universal positivo, simbolizado así. STF, que refiere a un juicio jurídico con la forma todos los miembros de la clase S tienen el derecho subjetivo. F, por ejemplo, el juicio jurídico referido en el artículo 36 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Toda persona tiene el derecho de practicar su religión y creencia, tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, el culto y la observancia sin más límites que el orden público y el respeto debido a la dignidad de la jerarquía y de los fieles de otros credos, ¿verdad? Eso es universal positivo porque es para todos y todas las religiones, que de hecho, pues, sí se cumple, como vemos, pues, ¿verdad? Que todos en algún momento, pues, practicamos de alguna fe o religión, ¿no? El universal negativo es el significado STF que alude a un juicio con la estructura que ningún miembro de la clase S tiene el derecho subjetivo F, y entonces el ejemplo sería que el juicio jurídico contrario al citado universal positivo que diría ninguna persona tiene derecho a practicar su religión o creencia, tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza o culto de la observancia sin más límites que el orden público, el respeto debido a la dignidad de la jerarquía y a los fieles de otros credos, ¿verdad? Aquí en este caso sería que fuera un rechazo, imagínense eso ustedes, ¿verdad? Pero es precisamente para ilustrar lo típico que sería en este caso un juicio de esta clasificación universal negativa. Luego está el particular positivo, representado así. SNTF, que expresa que un juicio jurídico con el esquema el miembro S1 o el miembro S2 o el miembro SN de la clase S tienen el derecho subjetivo F. Por ejemplo, el juicio jurídico fundamentado en la utilización en el universal positivo que establecería lo siguiente: Luis Ramírez, Sergio Villegas y Raúl Castillo tienen el derecho a practicar su religión o su creencia, tanto en público como en privado y por medio de la enseñanza o culto de la observancia sin más límites que el orden público y el respeto al debido a la dignidad de la jerarquía y los fieles de otros credos, ¿verdad? Y en lo particular va a atender precisamente en la individualización, entonces en este caso ya de personas. Y por último, el particular negativo, formulado así, SNTF, que manifiesta un juicio jurídico con la forma el miembro S1 o el miembro S2 o el miembro SN, era de la clase S, tienen el derecho subjetivo F. Y el ejemplo sería en el juicio jurídico citado, ¿verdad? Sería contrario al particular positivo, que determinaría Luis Ramírez, Sergio Villegas y Raúl Castillo no tienen derecho a la enseñanza del culto de la observancia sin más límites que el orden público del respeto debido a la dignidad de la jerarquía y a los fieles de otros credos, ¿verdad? Ahí entonces no tienen derecho, es la parte fundamental para que determine entonces la parte negativa. Y de las formas típicas del juicio jurídico es importante aclarar, ¿verdad? Primero, expresan únicamente la disposición jurídica del juicio jurídico. Dos, se fundamentan en el análisis de la manifestación verbal de la disposición jurídica, la cual no implica que el juicio jurídico únicamente comprenda la atribución de facultades o la disposición de deberes, ya que contiene ambos.
es bilateral, ¿verdad? Como la anterior conclusión con la clasificación de los juicios. Y tercero, la denominación de los juicios jurídicos en particular. De ninguna manera significa que en la disposición jurídica el concepto que alude al sujeto de derecho titular de la facultad o posible del deber por su extensión sea particular de modo indeterminado. Porque en la letra M, en la simbolización de dichos juicios, es un signo individualizador, ¿verdad? Entonces, acá estaríamos rápido con el punto de formas típicas del juicio jurídico, ¿verdad? Y tendríamos los juicios jurídicos que se refieren a los deberes, ¿verdad? Universal positivo, universal negativo, particular positivo, particular negativo, universal positivo, universal negativo, particular positivo y particular negativo, ¿verdad? Con esto estaríamos concluyendo entonces las clases y la presentación del día de hoy, compañeros, ¿verdad? Entrando entonces a la fase de preguntas, si es que las hubieran, y de respuestas, ¿verdad? Estamos cumpliendo 5 minutos antes. Yo agradezco infinitamente el esfuerzo y sacrificio que hacen al conectarse en esta segunda hora, porque ya vienen del primer curso y después de esta semana laboral larga que la mayoría de ustedes tienen, y agradecer a las 81 personas que permanecieron hasta este momento en este classroom. Yo sé que es un esfuerzo y un sacrificio, compañeros. Por eso insisto en que yo trato de la manera de hacer lo más ejecutivo posible el curso en esta hora, ¿verdad? Contrario con la del día lunes, que nos pasamos más allá de la hora, pero era también porque si no, no hubiéramos terminado y avanzado. Pero aquí está la recompensa terminando 5 minutos antes entonces de la hora. Yo les agradezco muchísimo, ¿verdad? Y nos vemos entonces el próximo viernes. Obviamente el día lunes no me conecto, porque ya tienen su primer examen ustedes, ¿verdad? Y entonces nos vemos hasta el próximo viernes, dentro de 8 días para el examen ya con las instrucciones que ya se han dado. Entonces, descansen ustedes, buen provecho, disfruten en familia, bendiciones y éxitos en sus exámenes, compañeros. Pasen feliz noche. Gracias.